Chicos, acá les subo cómo quedaría confeccionada la hoja de enfermería según el caso clínico que les di la clase antes de las vacaciones. Apellido y nombre, Pérez María. Médico, doctor Beltramelli. Obra social, Iosper. Habitación, la paciente estaba internada en la habitación 123, cama 2. Número de hoja, número 1. En esta columna recuerden que tienen que colocar la fecha en la que confeccionamos la hoja, que en este caso sería el 2 de junio del 2021. En la columna de medicación y tratamiento vamos a transcribir todas las indicaciones médicas y en esta cuadrilla, ¿sí? Fíjense que vamos a hacer las cruces en los horarios correspondientes a la que tiene que recibir la paciente la medicación indicada. Colocamos solución fisiológica, 500 centímetros cúbicos por vía endovenosa, solución dextrosa al 5%, 500 centímetros cúbicos por vía endovenosa. Ese sería el plan de hidratación que debe recibir la paciente a 21 gotas por minuto. A medida que nosotros vamos administrando los sueros a la paciente, vamos a ir tildando en el horario en que nosotros se lo administramos. Les doy un ejemplo. Si nosotros cambiamos a la paciente una solución fisiológica a las 16 horas, vamos a hacer una crucecita a las 16 horas y vamos a encerrarla en un círculo correspondiente a que ese tratamiento fue administrado. Continuamos con la medicación indicada. Diclofenac 75 miligramos, una ampolla por vía endovenosa cada 12 horas. Entonces vamos a hacer las crucecitas a las 7 y a las 19 horas. Como nosotros nos encontramos trabajando en el turno tarde, vamos a administrarle el diclofenac a la paciente a las 19 horas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el círculo de que le administramos el diclofenac a la paciente a las 19 horas. Ranitidina 50 miligramos, un comprimido vía oral. La ranitidina estaba indicada cada 8 horas, entonces vamos a hacer las crucecitas a las 7, a las 15 y a las 23 horas. Como nosotros nos encontramos trabajando en el turno tarde, vamos a hacer el circulito que administramos la ranitidina a la paciente a las 15 horas. Omeprazol 20 miligramos, un frasco endovenoso cada 24 horas. Hacemos la crucecita a las 19 horas y hacemos el circulito de que se lo administramos. Vamos a registrar signos vitales. Tenemos que el primer control de signos vitales lo realizamos a las 15 horas. Entonces vamos a registrar en la columna de las 15 horas temperatura 36,5 grados Celsius, frecuencia cardíaca 89 latidos por minuto. Fíjense cómo abrevio latidos por minuto con una crucecita y una apóstrofe. Tensión arterial 130-80 milímetros de mercurio. Frecuencia respiratoria 16 por minuto. Saturación de oxígeno 96%. En el estado de conciencia, el caso decía que la paciente se encontraba alerta, orientada en tiempo y espacio y que contestaba preguntas, entonces vamos a poner una letra A. Diuresis 150 centímetros cúbicos, entonces podemos interpretar como que la paciente tiene una sonda vesical y a las 15 horas le debitamos 150 centímetros cúbicos. Drenajes, ¿sí? Fíjense acá, drenajes aspirativos. La paciente tiene un drenaje aspirativo, el cual lo cambiamos a las 15 horas y el débito de ese drenaje fue de 100 centímetros cúbicos y de característica hemática o hemático. Y debajo, ¿sí? Donde dice firma y sello, tenemos que firmar y sellar
¿sí? Para saber quién fue el enfermero encargado de esos controles de signos vitales o el enfermero responsable de la paciente. El caso también decía que la paciente había ingerido a las 16 horas 200 centímetros cúbicos de té, ¿sí? El cual lo había tolerado bien, así que eso también tiene que quedar registrado en la hoja de enfermería a las 16 horas, ¿sí? Fíjense acá, en ingestas 200 centímetros cúbicos de té. Después, el caso decía que habíamos controlado signos vitales 3 horas después, ¿sí? O sea, a las 18 horas. Volvemos a repetir el control de signos vitales. Fíjense, 36,2, 80 latidos por minuto, 120,80 milímetros de mercurio de tensión arterial, 18 respiraciones por minuto, 98% de saturación de oxígeno. Fíjense que volvemos a registrar el estado de conciencia de la paciente, la cual se encuentra alerta, y volvemos a firmar y sellar, ¿sí? En el casillero correspondiente. El caso también decía que le habíamos realizado un baño completo más cambio de ropa de cama a la paciente a las 19 horas, ¿sí? Ese registro lo vamos a dejar en la columna de tratamiento que recibe la paciente, ¿sí? Fíjense acá. Y vamos a ir a el casillero de las 19 horas, ¿sí? Y vamos a hacer la crucecita y el circulito, ¿sí? Que significa que ese tratamiento fue administrado. Otro dato que nos daba el caso era que luego de que la paciente se había realizado el baño completo, le habíamos hecho una curación de herida quirúrgica, ¿sí? Ese cuidado de enfermería también tiene que quedar registrado en la hoja de enfermería. Fíjense en la columna de medicación y tratamiento. Colocamos curación de herida quirúrgica y en la fila, ¿sí? Del horario lo vamos a tildar a las 20 horas, ¿sí? Porque lo hicimos después de que la paciente se bañó y le cambiamos la sábana, ¿sí? Entonces hacemos la crucecita y el circulito a las 20 horas, ¿sí? Fíjense que cada uno de los cuidados de enfermería que nosotros le realizamos a la paciente, ¿sí? Tenemos que firmarlo y sellarlo al final de la hoja, ¿sí? No debe quedar ninguno de los cuidados que nosotros le brindamos a la paciente sin firmar ni sellar. Y por último, otro dato que nos daba el caso era de los estudios complementarios que le habíamos hecho a la paciente en nuestra guardia. La paciente se le había hecho un laboratorio de urgencia, ¿sí? Entonces eso lo vamos a tildar también en la parte donde están los estudios solicitados, ¿sí? Vamos a hacerle la crucecita y el circulito, que significa de que salió ese estudio complementario, y vamos a anotar en qué turno lo realizamos. En este caso, turno tarde. Lo mismo vamos a hacer con la ecografía abdominal, ¿sí? Crucecita y circulito de que se realizó y anotamos el turno en que lo realizamos. Y debajo vamos a firmar y colocar nuestro sello.